Buenos días a todos ustedes, espero de corazón que se encuentren bien, ustedes y sus seres queridos. Pues continuamos en estos momentos difíciles y complejos, pero bueno, gracias a estos medios virtuales podemos seguir con el seminario de investigación en educación médica y poder tener comunicación e interacción. Quiero agradecer también a la doctora Norma Lucía Ramírez López y a la maestra Mónica Ramírez de la Secretaría de Educación Médica, quienes han colaborado y han hecho posible el poder llevar este seminario de forma virtual y en estos momentos complejos. Hay una frase de Víctor Frankl muy conocida que dice: las circunstancias externas pueden pues despojarnos de todo menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a estas circunstancias. Bueno, en este caso hay cosas que sí podemos hacer, como quedarnos en casa, y tenemos en nuestras manos lavarnos las manos también, pero yo creo que lo más importante es cómo responder a las circunstancias que estamos viviendo. Hoy tengo el enorme gusto de presentar al doctor Eduardo González Quintanilla, médico familiar, jefe de enseñanza clínica de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social de la Facultad de Medicina de la UNAM, y también al doctor Fernando Flores Hernández, doctor en Psicología, académico, perteneciente al Departamento de Investigación en Educación Médica de aquí mismo, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hoy nos van a presentar un trabajo interesantísimo que seguramente va a tener muchas preguntas y comentarios al final. Les recuerdo que después del video de esta presentación, ustedes van a poder tener a los ponentes unos minutos para preguntarles dudas, comentarios, etcétera. Ellos van a presentar este trabajo titulado Modelo de Evaluación de Competencias Docentes del Área Clínica de Pregrado en la Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Opinest Clínico. Pues bienvenidos y les doy la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, el trabajo parte del antecedente de lo que fue el Opinest que se aplicaba en ciclos básicos. Es un trabajo que hemos venido desarrollando desde hace como 3 años y se pretende vincularlo a la parte de evaluación también del posgrado. Aquí un poquito para dar contexto, partimos de lo que es el concepto de evaluación. Es un término complejo que ha ido evolucionando. Ha habido saltos en los mismos modelos de evaluación en los últimos 30, 40 años, pero de manera congruente se puede definir como un proceso sistemático que permite la integración tanto cualitativa como cuantitativa de información para determinar el mérito o valor de un objeto. Aquí va muy en alusión a el intercambio de información que se realiza en el proceso formativo docente-alumno, donde no solo es la calificación, sino también son las estrategias didácticas que se aplican, que de alguna manera permiten el desarrollo de ciertas competencias o no en el estudiante. Y esto a su vez nos lleva a emitir juicios de valor, no solo con toma de decisiones de que acredite o no acredite, sino de cuál es el desarrollo que va teniendo el alumno a lo largo del curso. En esta parte del concepto de evaluación ha habido 4 generaciones que se reconocen por los autores. Inicia con Tyler en la década de los 40, donde básicamente lo que se pretendía era contrastar objetivos de aprendizaje contra los resultados obtenidos. En una segunda generación se vincula la parte de los criterios, donde ya no solo es el objetivo, sino tengo indicadores que me permiten determinar en qué grado o medida se cumple el valor o mérito de esos objetivos que estamos estableciendo. En una tercera generación ya migra un poco, ya no trabajamos tanto por objetivos, sino nos vamos más sobre resultados de aprendizaje, que nos definen ya qué es lo que esperamos y no solo lo que pretendo del estudiante. Esto me permite ya emitir juicios sobre el desempeño del estudiante. Y la última generación va mucho dirigida a la parte de las necesidades de las audiencias. Esta parte de la evaluación como proceso formativo no solo realimenta al estudiante, realimenta al profesor, realimenta los programas de estudio, realimenta la misma institución. Los modelos más actuales en esta parte son el modelo del Dr. Robert Stray y del Dr. David Federman, que serían el antecedente donde se encuadra el desarrollo del proyecto. En la docencia, como todos sabemos, es la situación que se desarrolla en el contexto educativo a partir de esta interacción que se establece entre los profesores y los estudiantes en el ámbito escolar.
Se rige por esto que decimos una serie de reglas explícitas e implícitas, que lo determina la situación, la institución y los mismos individuos. En la clínica, esto tiene una representación en tres formas. Algo que llamamos el currículum formal y el currículum real, que serían las reglas explícitas. El currículum formal es este que está formado por el planteamiento del plan de estudio, los programas académicos, es la representación documental del currículum con sus objetivos, con sus modelos de aprendizaje, con su modelo de operación, el modelo pedagógico que debe de seguir, etcétera. El currículum real en la clínica es lo que llamamos el programa operativo. En él es el establecimiento de ese currículum formal en la vida diaria, en la cotidianidad, en el cómo día a día lo vamos a llevar adaptado a una sede clínica, a cada una de las sedes clínicas. Recordemos que existen más de 100 campos clínicos donde no se desarrollan nuestros estudiantes y en cada uno de ellos se debe de adaptar este currículum formal por medio de este programa operativo o currículum real. Ahí se dice en qué momento, qué lugar de la clínica se lleva cada una de las enseñanzas. Y lo implícito, esta regla implícita, es lo que llamamos currículum oculto, que tiene un poder extraordinario en la formación de los alumnos. Es una formación no formal, no es explícita, no está documentada, no hay un documento que la norme, sino que se va dando en la cotidianidad, se va dando en este aprendizaje con los comportamientos, los valores, las actitudes de los profesores, ¿sí? Y que modelan de esta manera a los alumnos, ¿sí? Y que finalmente se acepta así tal como es, no se le cuestiona. De alguna manera es un aprendizaje relacionado con la obediencia y la sumisión a la autoridad. Piensen la importancia del impacto de este aprendizaje en la docencia implícito. Por eso un poco el desempeño de los docentes es importante. Nuestro plan de estudios dice que mantiene una organización, como ustedes saben, por asignaturas, pero con un enfoque por competencias. Y ese es tal vez lo importante en este instrumento y en esta propuesta que estamos dando. Los principales retos en la evaluación docente o con los docentes es uno, la formación de la planta docente y la evaluación, que finalmente están interconectadas. Para evaluar entonces el desempeño docente se deben utilizar distintas estrategias complementarias. La evaluación de los docentes mediante la opinión de los estudiantes, esto es la satisfacción del estudiante, que se ha hecho con mucha más frecuencia, por competencias, que es lo que tratamos de ofrecer en este instrumento, por logros del aprendizaje de los estudiantes y por autoevaluación, entre otras formas. De lo que se trata al final de cuentas es evaluar el desempeño docente y tener los elementos cualitativos y cuantitativos para que los cuerpos colegiados de los departamentos, la escuela, etcétera, puedan establecer las mejores estrategias para realizar acciones en beneficio de los profesores en lo general y también información para el profesor para su desarrollo en lo particular. Como antecedente, destacamos la parte del instrumento del Opines Clínico. ¿Por qué? Porque fue el primer instrumento en la facultad que de alguna manera migró a una evaluación de satisfacción del estudiante, de si el profesor era puntual, ocupaba ciertos materiales, no faltaba clases, a un enfoque más por competencias, donde al estudiante ya se le preguntaba sobre ciertas actividades que el profesor desarrollaba o no desarrollaba y que de alguna manera integraban esta parte de las competencias. Este se desarrolló a partir de 2010 en su versión piloto, se aplicó en la facultad de 2011 a 2016 y estaba integrado por 6 dimensiones. Una parte de comunicación y evaluación, una parte psicopedagógica, humanística, disciplinar, de solución de problemas e intervención. Alguna de estas, a pesar de que es el referente para la construcción del nuevo instrumento, se modifican. Algunas de las que se van a mantener, vamos a ver más adelante, es la parte de las habilidades de comunicación, la parte de la evaluación y la parte de solución de problemas. Este instrumento también en su momento contó con una parte de autoevaluación,
Aquí, bueno, no tuvo mucho impacto sobre los docentes, era baja la tasa de respuesta, por eso se descartó. A nivel psicométrico era un instrumento igual que el que estamos presentando, se presentaba con un formato tipo Likert, y la confiabilidad de sus dimensiones oscilaba en un rango de 0.86 a 0.96. La del instrumento en su conjunto era de 0.96, que son valores muy similares a los del instrumento nuevo que estamos presentando. A nivel de metodología un poquito, para el desarrollo del instrumento se realizó primero un estudio exploratorio descriptivo transversal, en el cual se aplicó a 2.407 participantes. Aquí, como bien sabemos, muchas de las respuestas, bueno, tienen ciertos sesgos, son respuestas incompletas. De estos, si no me equivoco, el dato fueron 1.780 registros los que se tuvieron al final. La aplicación fue en las diferentes sedes de los ciclos clínicos y fueron alumnos de tercero y cuarto año de la carrera los que nos hicieron favor de contestar para el desarrollo del estudio. Finalmente, el objetivo es generar un instrumento que para evaluar las competencias de desempeño docente para los profesores del área clínica, como ya lo dijo el doctor Fernando, presentar finalmente un instrumento que pueda ser válido, confiable, objetivo, factible, y eso es importante. La proporción de alumnos en la clínica es muy grande, y este instrumento y su aplicación precisamente demostró que es factible, que es ético, ¿sí? Y que es útil. Creo que eso es lo más importante en de este instrumento. Como ya se señaló, fue la suma, el diseño y la construcción de dos instrumentos. Uno, el aplicado en los ciclos básicos, el OPINES, que se hizo en 2011-2012, y el de evaluación del desempeño docente en cursos de especialización médica que hizo el doctor Martínez, Lifshitz y colaboradores en el 2008. De esta primera estructura se fue analizada por médicos de la Secretaría, académicos de la Secretaría de Educación Médica y de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social. En esta se revisaron los 108 reactivos, o quedó finalmente con 108 reactivos. Este trabajo fue importante porque pudieron los médicos identificar los ítems útiles, pero también incluyeron otros ítems, de tal manera que de esta construcción se pudo sacar una buena, creemos, un buen instrumento con ítems que pudieron abarcar las competencias que finalmente vamos a señalar más adelante, y se aplicó en línea, recuperando 1.780 registros válidos. Los resultados obtenidos se sometieron a un proceso de análisis psicométrico en el cual se realizó un análisis factorial exploratorio de componentes principales con rotación Varimax. Con el fin de poder obtener la estructura definitiva, se determinó su confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach y se estableció su nivel de discriminación mediante la TD-Students. Bueno, en esa tabla se sintetizan los resultados de lo que comentaba el doctor Eduardo. Lo primero que se hizo fue determinar la discriminación del instrumento entre los puntajes altos, medios y bajos a partir de una prueba T, donde se hizo primero a nivel del instrumento, que el instrumento fuera sensible a establecer estas diferencias en el desempeño del profesor. Se hizo para cada una de las dimensiones y para cada una de las afirmaciones. En todos los casos la diferencia fue significativa, al 0.01%. La confiabilidad, como comenté en una de las diapositivas anteriores, es muy similar a la que obtuvimos con el instrumento del ciclo básico, es de 0.96. Una de las fortalezas de este documento es la parte de la varianza explicada. Para que un ítem se considere bueno dentro de un instrumento, se espera que al menos nos explique un 40% de la varianza. Aquí el instrumento que proponemos explica entre un 68 y un 87% de la varianza cada una de las preguntas de manera individual. Y el instrumento en su conjunto nos da una explicación del 77.77, lo cual pues es verdaderamente considerable. Hay instrumentos, pruebas psicométricas, test que se comercializan,
donde la explicación de la varianza no es mayor al 60%. Y el valor del GMO, que es un valor de ajuste entre el modelo teórico y el modelo empírico que estamos obteniendo con la respuesta de los estudiantes, debe ser cercano a 1. En este caso, el valor de referencia que obtuvimos es de 0.99. Para cada una de las dimensiones, las cargas, el peso factorial de cada una de las mismas, oscila entre 0.79 y 0.92, lo cual es una carga alta. Ese valor también realmente es aceptable a partir de 0.40. Y la confiabilidad, contrario a otros instrumentos que disminuye mucho de la primera a la segunda dimensión, aquí oscila entre 0.81 y arriba de 0.90, lo cual es pues, una confiabilidad alta por dimensión y en su conjunto a nivel del instrumento. Las dimensiones que obtuvimos fueron estas, como comentaba. Comunicación es una de las que se rescata del instrumento anterior, pero en este caso, a partir del patrón de respuesta, se agrupa con la parte de motivación. Es un factor que consideran importante los alumnos en su patrón de respuesta. La parte de comunicación y evaluación. Hay una dimensión sobre aspectos metodológicos en términos de la enseñanza, no metodología de la investigación. Hay una parte de evaluación, donde se le da mucho peso en los modelos, y aquí no solo es la evaluación en términos de que acredito, ¿no?, sino se centra mucho también en la parte de la evaluación formativa, la realimentación del profesor, las diferentes estrategias que utiliza. Está la parte de solución de problemas, que de alguna manera se vincula ya más pues, a la presentación de casos clínicos, lo que el alumno empieza a abordar a partir del tercer año, los conocimientos de la asignatura, en este caso ya más aplicado a esos ciclos clínicos, y la parte del modelamiento del profesor. Ya no es una clase tradicional, las competencias que está reconociendo el estudiante. Y lo que queremos hacer ahorita es profundizar un poco en estas dimensiones, la relación profesor-alumno y motivación, evaluar las relaciones interpersonales que son fundamentales en la clínica. En la clínica los alumnos no solamente tienen relación con los profesores, sino tienen relación con toda una gama de profesiones y de áreas dentro de la clínica, así que esta habilidad del docente para motivar el aprendizaje y la participación del estudiante es importante para precisamente generar las habilidades comunicacionales. La metodología, efectivamente, como decía Fernando, evalúa al docente en cuanto a la organización de la clase, cómo se especifican los objetivos y cómo se da claridad a la explicación. Pero recuerden que en la clínica hay dos espacios educativos. Poniéndolo en términos generales, es el aula, que ocupa una pequeña parte, pero después está toda la práctica clínica, que puede darse en espacios tan disímbolos como la cama del paciente, el quirófano, el cuarto de curación, pero también el pasillo, el laboratorio, ¿sí?, los rayos X, cualquier espacio puede ser esto. Entonces, ¿qué es lo que ocupa el profesor en todos estos? Es parte de lo que el alumno evalúa en la clínica, de esta metodología. La evaluación, como también decía Fernando, tiene que ver con la acreditación por medio de los exámenes, pero muy importantemente en esta evaluación formativa, qué es lo que le retroalimenta el profesor a cada uno de los alumnos en conjunto y en individual. La solución de problemas, todos lo sabemos, al final de cuentas, un buen médico es uno de sus mejores elementos es poder resolver cosas, poder resolver problemas de los pacientes. Así que esta capacidad del docente para propiciar en el estudiante esta posibilidad de comprender lo que se está planteando, el problema que plantea el paciente y cómo solucionarlo es una parte básica de la clínica. Que el profesor tenga conocimiento de la asignatura, pero no solo de su asignatura, sino que pueda contextualizarla horizontal y verticalmente con las otras disciplinas que la anteceden o con las que lo acompañan, es muy importante, junto con y cómo eso va a impactar en la práctica profesional, ese conocimiento. Y la otra dimensión que es particular en la clínica es precisamente el modelaje del profesor, un modelaje que a veces es consciente, que idealmente debe ser consciente, pero que también se da
se da simplemente con nuestro propio accionar y donde demostramos nuestras habilidades, nuestras actitudes, nuestros valores, ¿sí? Y que terminan formando a cada uno de nuestros estudiantes de manera importante. Bueno, como conclusión, las 8 competencias que define el Plan de Estudios 2010 son muy afines a las definidas en el proyecto TUNI. Aquí lo curioso, pero es la tendencia a nivel global en educación, no son competencias específicas de medicina, sino están contextualizadas más a las 27 competencias genéricas que son vinculadas a todas las profesiones. En el plan de estudios evidentemente se contextualizan a la parte de medicina. Estas dan la pauta para el desarrollo de los 2 perfiles que tenemos descritos en el plan de estudios, el perfil intermedio 1, que aplica al término del ciclo básico, y el perfil intermedio 2, que aplica al término del ciclo clínico. Aquí estos 2 perfiles, la diferencia básica es el nivel de complejidad del desarrollo de las competencias del alumno en la transición de uno a otro de los perfiles. Entonces es muy importante esta parte de la evaluación docente, que realmente está contextualizada a las competencias que el profesor debe demostrar en ambos ciclos de formación. Y de alguna manera, al término del ciclo clínico, la evaluación de alguna manera no había un instrumento único que se aplicara para la evaluación de los profesores, precisamente por lo que implica a nivel operativo y todo esto, era complejo. Aquí una de las ventajas del instrumento, como pudimos ver en el piloto, es el poder realizar la evaluación en línea. Esta parte de la evaluación en línea, aparte a nivel psicométrico en los instrumentos que se han aplicado en la facultad, reporta mejor evidencia en términos de los valores psicométricos, es mucho más consistente la respuesta. Precisamente como no hay alguien que esté monitoreando al momento de la respuesta al alumno, como que es más libre su patrón de respuesta. Otro de los elementos a destacar, bueno, es la parte psicométrica que nos da suficiente evidencia, pero también la parte teórica. El modelo que obtuvimos es congruente con los modelos que predominan en el contexto de la evaluación docente en educación superior. Uno de los más usuales desde 2008 es el modelo de Fernández, de la Universidad Complutense de Madrid, que es un modelo integral donde ocupa diferentes estrategias como se propone en el plan de estudios y se hace una triangulación de la información. Aquí lo que es congruente con la propuesta que estamos haciendo nosotros es en términos de las dimensiones. El modelo de García es un modelo que se centró en educación media superior, es de la UNAM, y ellos lo derivaron del instrumento de nosotros, del OPINES básico. Tomaron las mismas dimensiones. El modelo de Perrenot y el de Zabalza son de los más citados en la literatura, y las competencias, aunque las nombran de manera distinta, si leemos la descripción que ellos dan de las competencias, hay una equivalencia entre sí. Esa equivalencia se mantiene también con la propuesta que estamos generando nosotros. Y de manera congruente con el plan 2010, el proyecto Alfa, las competencias genéricas que toca el plan de estudios, algunas de ellas se retoman dentro de la estructura del instrumento. Y un plus es analizar el modelo del CANMEDS. El modelo del CANMEDS está más dirigido a médicos que ya ejercen la profesión, médicos ya titulados. Utilizan también diferentes estrategias, pero la definición de las competencias que ellos tienen en algunos elementos coincide con la propuesta que estamos generando para el profesor de ciclos clínicos. Y efectivamente no existe un modelo único que integre la competencia profesional docente para la carrera de médico cirujano en formación, salvo el CANMES, que se orienta más, como decía Fernando, al ejercicio profesional. Pero también esto es muy útil precisamente porque se aplicó ahorita para tercero o cuarto, pero también podría ser útil para el internado médico, que ya también se está en esta etapa formando y teniendo un perfil ya de lo que va a hacer en su ejercicio profesional. Dos cosas son importantes. Una es que se preguntarán por qué no un solo instrumento para toda la carrera. Y lo que hemos tratado un poco también de aclarar en esta presentación es que la formación profesional es muy distinta, ¿sí? En uno y en otro, en los básicos y en los clínicos, por sus características en sí, pero también por el perfil profesional de sus profesores. En el área básica hay un sinnúmero de profesiones del área de la salud, ¿sí?
hay químicos, hay otro tipo de profesiones. En cambio, en los clínicos fundamentalmente es de la profesión médica. Entonces, eso hace la necesidad de tener dos instrumentos diferentes. Bien, pues muchísimas gracias al doctor Eduardo y al doctor Fernando por esta excelente presentación sobre la evaluación de las competencias del docente clínico. Entonces vamos a tener la oportunidad de estar unos minutitos con ellos para preguntas y respuestas. Pues aprovechen el espacio y de nuevo muchísimas gracias por esta excelente presentación. Gracias. Gracias.